Por la señal de la Santa Cruz de nuestros, líbranos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la amistad o comunión con el Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Buenos días todavía, buenos días, ¿cómo están? Feliz mañana de resurrección. Mi nombre es el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín, el que hace las misas por la radio desde hace más de 20 años. Estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente. No es la primera vez que hago la misa. A esta misa el Padre Ken me ha hecho el favor de invitarme. Le agradezco que me permite presidir la misa en este año sabático. No tengo parroquia, por eso puedo visitarles hoy a ustedes y también pues todas las parroquias que me inviten, llevándoles la nueva evangelización, que es la misión que tengo de parte de que el obispo me ha permitido llevar a todas las parroquias. Con humildad estamos de pie reconociéndonos todos pecadores. La crucifixión de Jesús, su muerte, no fue culpa de los judíos solamente, también, pero ni de todos los judíos, nomás de aquellos que estaban en autoridad y con poder y que se burlaron del mismo Dios al que se supone debían adorar y hicieron tanta injusticia con el único hombre que pasó haciendo el bien mientras vivió en este mundo. Usted y yo somos beneficiados de ese gran beneficio, valga la redundancia, de esa gran bendición o regalo que es la vida eterna por ser criaturas nuevas a partir de todo lo nuevo que se celebra en este día. Agua nueva, fuego nuevo, pan nuevo, sacerdote no tan nuevo, pero bueno, pero todo nuevo, ¿ok? Que en el Señor todos nos renovamos, especialmente con este santo sacrificio de la misa. Reconozcamos pues que somos pecadores, que debemos dejar atrás lo viejo. No los viejos, pues si no nos excluimos todos, muchos, sino lo viejo en nuestro ser, que es el pecado, que es la muerte, que es lo que no tiene futuro. Hacerlo a un lado porque viene lo nuevo, viene la vida, viene el día, viene la luz. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros y una vez perdonados nuestros pecados, nos lleve a gozar juntos de la vida eterna. Obviamente sigue el canto del Gloria. Recuerde que este día es central de todos los demás días y domingos del año, porque es la misa madre de todas las demás misas, que es cuando Cristo resucita. Así es que mientras adoramos al Padre Celestial con su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo, nos unimos a los ángeles y santos del cielo y a todos los hermanos y hermanas alrededor de la tierra que un día como hoy celebramos nuestra nueva vida o nacimiento por la fe de Jesucristo muerto y crucificado y muerto diríamos, y resucitado y glorificado. Por eso mientras adoramos a Dios con este canto en su Hijo Jesucristo, yo los voy a bendecir con agua bendita, si les cae bien y si no les cae también, ¿verdad? Es decir, aunque me acerque yo, persínese para que el agua del bautismo que usted ya recibió, aunque no le alcance las gotitas de agua, pues nos recuerde esa purificación que todos recibimos cuando éramos pequeños o adultos, pero que recibimos una nueva vida en el bautismo. Adoremos pues a nuestro Dios en agradecimiento porque nos hizo sus hijas e hijos muy queridos. Aún ustedes que no están aquí presenciando esta misa, pero virtualmente participan, desde aquí les bendigo sus hogares, sus automóviles, sus trabajos, sus familias, para que un día como hoy nunca se les olvide que el Señor ha dado la vida por ustedes. Con mucha fe vivan esta misa, aunque sea de forma virtual. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor en lo alto del cielo, gloria al Señor que por mí se encarnó. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios, gloria, gloria.
Señor Dios, que por medio de tu unigénito vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Hermanos, ustedes saben lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo. Cómo Dios consagró a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, comunicándole su poder. Este pasó haciendo el bien y sanando a cuantos estaban dominados por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la provincia de los judíos e incluso en Jerusalén. Al final, ellos lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se dejara ver, no por todo el mundo, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano. A nosotros, que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de entre los muertos, y nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Él fue puesto por Dios como juez de vivos y muertos. A Él se refieren todos los profetas al decir que quien cree en Él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, así pues, si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde se encuentra Cristo, sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, ustedes también vendrán a la luz con Él, y les tocará una parte de su gloria. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
pascual, Cristo. Celebremos pues la Pascua. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, les decía al comienzo de la misa que la vigilia pascual, o sea, la misa del sábado por la noche, el sábado de gloria, y la misa de hoy, domingo de resurrección, es un mismo acto, no son cosas separadas. Este día con su vigilia, sábado por la noche, es la madre de todas las vigilias, la madre de todas las misas. El día de resurrección o de Pascua es el domingo de domingos. De aquí tiene sentido todos los demás domingos del año. Usted en este momento, junto conmigo que les predico la buena nueva de Jesucristo muerto y resucitado, están viviendo un día especial en su vida. El día que nosotros demos cuentas a Dios, el Señor se va a fijar todos estos domingos de Pascua que usted participó y los demás también como extensión de este domingo. Por eso es muy triste ver cómo mucha gente toma la Semana Santa como el Spring Break que llaman. Aprovechan para irse a la playa, para irse aquí, allá y acullá. Y nos tuvo que venir la pandemia para indicarnos que no había servicios, cosa que nunca se había dado en toda la historia de la iglesia, ni en la persecución más acérrima contra la iglesia, los cristeros en México hace un siglo, o los mártires en Roma. Una pandemia así pudo cerrar el culto, literalmente. Sin embargo, de todos modos, por mucho que vemos temblar, no te hincas, ¿verdad? Me decía un panadero, me llamaba antes de que se cerraran las iglesias: padre, que van a cerrar la misa en su iglesia. Le digo: ¿y tú de qué te apuras si ni vienes a misa? Y ahora que se van a abrir, padre, que ya se va a abrir el culto. Y pues, ¿de qué te sirve? ¿Vas a venir? No, pues el pan está primero, ¿verdad? La chamba está primero. Primero está comer que ser cristiano. Como quiera que sea, ¿cómo podemos seguir siendo cristianos después de la pandemia? ¿Cómo podemos seguir agradeciendo a Dios después de una muerte tan injusta como la que padeció Jesús? El único hombre que solo como Él no ha habido otro que pasó haciendo el bien y que Él personalmente no tenía un solo pecado, una sola injusticia. Y con todo, mis hermanos y hermanas, estamos aquí precisamente
para reflexionar qué significa el ser cristiano o el ser cristiano católico. De qué manera usted y yo somos una extensión de lo que pasó hace más de 2000 años, unos 2015 por ahí, porque la diferencia de años. Porque el evento que se celebra en la misa no son repeticiones, no son ritos vacíos. Sí es un rito, ciertamente, pero es un rito público. Este no es un culto de esos que se dan a escondidas no. Es abierto al público, aunque hay cosas personales que se dan. Hay cosas que sucedieron al interior de cada corazón, de cada individuo, de cada mente. Porque el evento pascual tiene que ver con una relación personal con Jesús, pero también una relación en común, comunitaria, familiar, con el pueblo nuevo de Dios. Estando en el mismo suplicio, aquellos ladrones, uno, fíjese, de destinos tan distintos. Uno burlándose de él como el resto del mundo y la sociedad, siendo instrumentos de Satanás, burlarse del que estaba crucificado y decirle: hey, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de la cruz, te salvas a ti mismo y nos salvas a nosotros? Ese fue un criminal, un maldito que no tenía futuro, completamente cerrado a la luz, a la verdad, al bien. En cambio, el otro ladrón, igual de criminal y de malvado, pero en este caso reprende a su compañero diciéndole: ¿qué no piensas que tú y yo estamos aquí pagando por nuestros crímenes y delitos? En cambio, este hombre no hizo nada malo. Como nos predica San Pedro el día de hoy en los Hechos de los Apóstoles, Jesús pasó haciendo el bien y nosotros lo crucificamos. Bueno, le dice a ellos los judíos, pero con el correr de los siglos, el Vaticano II nos ha enseñado que los judíos no son los únicos responsables. No es que no sean responsables, pero no es todo el pueblo, solo los jefes de los judíos de aquel tiempo y Pilato y todos ellos. Pero ha sido nuestra maldad, nuestra envidia, nuestra cegazón, nuestro orgullo, nuestra tendencia a ser rebeldes, que ha llevado al justo a sufrir la más ignominiosa de las muertes, o muerte capital de aquel tiempo, que era la crucifixión. Y Jesús tiene todavía la fuerza para decirle a aquel criminal que le pide: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Claro que sí, ya estás en mi reino. Mi reino implica, sí, el ofrecerte en sacrificio, en el dolor de la cruz. Pero yo te garantizo que esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Cuando usted viene a la misa domingo tras domingo tras domingo, usted recibe la promesa de Jesús de decirte: hijo mío, hija, tú no te apures el día que estés en un ataúd aquí en la iglesia. Desde cada misa que atiendes, ya son misas que tú mismo rezas por ti mismo, pero te doy la certeza, no nomás una vaga esperanza, de que ya irás conmigo al cielo. Porque desde ahora que eres consciente y enseñas a tus hijos y a los hijos de tus hijos que hubo un hombre al que se le cometió la más grande injusticia, pero ese hombre no fue simplemente un hombre, fue el Hijo de Dios. Ese soy yo, que vine para llevarte conmigo a mi Padre Celestial. Mis hermanas y hermanos, ningún ser humano, por muy avanzada que sea la técnica, por mucho dinero que tengan, famosos o guapos o bonitas que estén, no puede alguien que cae en un pozo profundo salir de ese pozo por sí solo, ni que fuera araña, ¿verdad? Ha habido en las noticias que ha caído un niño o una niña en un hoyo, y hasta que vienen los bomberos o vienen en ayuda, y hay alguien de afuera que entra para rescatar esa criatura. Porque solito no se puede jalar las greñas y decir: ahí voy, yo no ocupo que nadie venga abajo por mí. No. Jesús fue aquel hombre que entiende que toda la humanidad está en lo más profundo del pecado, de ese pozo.
Pero si él hubiera sido un hombre cualquiera, si su madre no hubiera sido inmaculada y él, como dijo el profeta, porque también fue profeta el rey David, mi carne no conocerá la corrupción, un descendiente mío se levantará. Entonces Jesús, porque es el Hijo de Dios, Dios totalmente, el dueño de la vida, vino a dar con su muerte la muerte a la muerte, porque es el autor de la vida. La muerte no pudo con él. Y usted y yo nos reunimos este día de la resurrección a celebrar que el día que te mueras, que tu muerte, ya no hay razón para tenerle miedo, porque ya hay alguien que cuando fuiste tú bautizado participas de la muerte de Jesús, para que cuando mueras físicamente las puertas del paraíso se abran para ti. Obviamente, si fuiste otro Jesús, extensión de Jesucristo, para tu esposa, hijos, para tus vecinos, para tus compatriotas, si eres un hombre consciente de que Cristo sigue siendo crucificado en nuestro tiempo, así como tú y yo estamos llamados a ser extensión de Jesús, desde que Él muere en la cruz hasta nuestros días, que es una extensión, como este cable que desde este micrófono llega a las bocinas, o el cable de luz que lo conectas y llega a la luz, así es cada bautizado. Tú eres ese cordón que trae la luz desde que Cristo vino a este mundo y murió y resucitó, para que tú seas muerto y resucitado con la gente con que convives hoy día. Pues miren, hermanas y hermanos, ¿cuánta gente se pregunta cuál es la diferencia entre ser cristiano y católico? O unos que dicen que ya no son católicos y que ya leen mucho la Biblia y dicen, pues yo era católico, pero ahora soy cristiano. Pues qué ignorancia, ¿no? Deberías saber que esta misa la estoy haciendo para que todo cristiano vuelva a ser católico y todo católico no deje de ser cristiano. No tiene por qué haber oposición entre ser cristiano y ser católico. Así como la cruz tiene dos palos, ¿verdad? Uno horizontal y otro vertical. Veamos el día de hoy qué significa eso. El polo vertical significa que el cristianismo, todas las iglesias que llevan el nombre de Jesucristo, o la iglesia de Cristo, que va más allá de la iglesia católica. Es decir, como el verbo eterno de Dios desde lo más alto bajó a lo más bajo. No solo a la tierra, a rescatar a los oprimidos por el diablo, sanándolos, dándoles toda bendición, sino al mismo infierno, dice el símbolo apostólico, ese credo que vamos a proclamar hoy. ¿Cómo? ¿Jesús bajó al infierno? Pues ¿qué mal hizo? No, fíjate que Él no fue al infierno porque hizo algún mal. Fue a darle su merecido a los malos. Y rescatar a los que habían estado esclavizados por Satanás desde nuestros primeros padres Adán y Eva, al justo Abel. A sacar de las garras del abismo a los que le pertenecían a Él. Él no fue pues a sufrir, Él fue a hacer sufrir a los tal por cuales que nunca obedecieron la palabra de Dios. Pues entonces, ¿en qué consiste, verdad, nuestra fe? Es que nosotros creemos solamente en el cielo, en un Dios bien bueno. Es que el infierno no puede existir, porque ¿cómo un Dios tan bueno puede hacer que gente sufra? Pues fíjate que sí, pero no porque a Dios le agrade que sufran, porque decidieron sufrir. Se apartaron del plan de salvación que Dios tenía para cada uno y para la humanidad entera. Ándale, eso quisieron. Y con lágrimas en los ojos, Jesús tiene que llorar por cada alma que se pierde. Por eso le reveló a Santa Faustina: hagan la coronilla de la misericordia y el rosario. Y esa oración que se hace después de cada misterio. Perdónanos sus pecados y de aquellos que más necesitan de tu misericordia. Usted con su lengua y oración puede sacar almas del purgatorio. ¡Qué novedad!, ¿verdad? Y qué deber tenemos, porque a nuestro Señor le duele tanto que hay almas que se pierden.
Y sí que las hay, las hay. Mucha gente dice que tiene problemas psiquiátricos y lo que pasa es que están endiablados. Otros que tienen Alzheimer, y es lo que el demonio hace que se les olvide los pecados, porque si los dices con tu lengua, te puedes salvar. El diablo no quiere que hables. ¿Cuánta gente viene a la misa y se queda muy callado? O van a un funeral y el padre se desespera. El Señor esté con ustedes, todos mudos. Que el Señor esté con ustedes. Fíjense, yo a veces les he dicho en los funerales, si el sacerdote te invita a que digas amén, la palabra amén significa que de tus pulmones sacas todos los diablos que te has metido. Pero te quedas mudo, quédate con tus diablos. Aprendan a participar de la Santa Misa, amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Lo tenemos, ¿qué? La misa, todas las misas, aunque el sacerdote tenga la voz bajita o tú la tengas muy alta o más baja, no importa, pero que de tus labios salga, de tus pulmones y garganta lo que en tu corazón hay. Señor, sálvame. Tú eres mi único Salvador. Entonces, de esa manera, todos los cristianos, no solo los católicos, llevan el nombre de cristiano porque el Verbo eterno de Dios en Jesucristo vino a lo más bajo, el único que nos podía rescatar de las garras del abismo. A Él no necesitó, Él cargó todos nuestros pecados, pero Él no cometió un solo pecado, nos predica San Pedro hoy. Porque si Él hubiera tenido pecado, porque si su madre no hubiera sido inmaculada, Él mismo necesitaba de alguien más que lo saque, porque solitos de las greñas no nos podemos salir arriba de ese pozo. Alguien de afuera tiene que venir a levantarnos, ¿verdad? Eso significa todo cristiano. Ahora, ¿qué sucede cuando el cristiano se le olvida que la salvación es para todo el género humano? Muchos de ellos, pero también hay católicos, que se imaginan que Cristo vino a salvar su alma. Mi alma, mi alma. ¡Qué egoístas! El Señor no vino a salvar tu alma solamente, vino a salvar tu alma y la de tu mujer, o la de tu hombre, y tus niños, tus vecinos, tus paisanos de esta nación o del partido político al que pertenezcas, de aquellos refugiados de Ucrania que están viviendo su calvario hoy. Y que nadie, ningún cristiano católico debe confundir y pensar que el otro también tiene razón. Como dijo hace unos años nuestro expresidente, hay gente buena en los dos lados. Sí, el diablo tiene algo de bueno también, ¿eh? Ándale, diablito. No, el mal es mal. A los malos se les llama que se hagan buenos para poder salvarse, pero no deja de llamarse mal a lo que está mal. Qué pena que el arzobispo ortodoxo de Moscú no diga nada contra su presidente. Pues yo creo que le ha de tener miedo, no sé. Pero muy tranquilo. Pues es el nuevo Caifás, el nuevo sacerdote de este tiempo. Y Putin, el presidente de Rusia, pues el nuevo Pilato, yo creo. Pero todo sucede hoy, no nomás hace 2000 años. Y usted no puede estar confundido y diciendo que algo de bueno ha de tener el otro. No, no lo tiene, fíjate. Hay tres cosas que la gente aborrece en el lenguaje de inglés. En español no sé qué tanto, pero en inglés la palabra hypocrisy, radical and politics, ¿verdad? La palabra radical, la palabra hipocresía y la palabra política. Ay, que el padre no se mete en política. Ay, que el padre no se haga tan radical o extreme, le criticaron al presidente, ¿verdad? Y que el padre no sea hipócrita. La palabra más tranquila en inglés es hypocrisy. Todo el mundo la acepta. Ay, ¿qué tiene? Que vaya yo a la misa el domingo de Ramos, que vean los vecinos que soy buen cristiano, soy buen católico. ¿De veras? Espero que no seamos hipócritas. Pero es la más aceptable. La que le sigue en aceptable es política. Pues ay, por favor, con que el padre no se mete en política en la iglesia. No, es que aquí no se trata de nomás que no se mete en política, es que hay que entender qué es política. Si por política se entiende algo que no es política,
pues estamos equivocados. Muchos entienden por política que un político habla de su partido, de sus intereses personales, no de trabajar con el sudor de tu frente y apoyar al pueblo, porque política viene de polis, la ciudad, polis es ciudad, los encargados de servir a los ciudadanos, de ver qué necesita la ciudad. Ese es un político auténtico, verdadero. Un político que usa, ¿verdad? Que no vive del sudor de la frente, sino del sudor del de enfrente, ¿verdad? Ese es un antipolítico. Entonces comencemos por corregir y evangelizar las mismas palabras de nuestro lenguaje. No confundas un político con uno que es en realidad antipolítico. Y cuando la gente dice el padre no se debe meter en política, normalmente dan a entender que el padre no debe ser corrupto y favorecer a los corruptos, a los malos políticos. Pero no es que el sacerdote se mete en política, es que la política se metió con el sacerdote o con Dios. No es al revés. Y una política bien entendida es aquel que debe entregar su vida de cristiano o de católico en el bien de los demás, que no piensa solo en la salvación de su alma. Y aquí entrelazo el palo vertical de la cruz de Cristo con el palo horizontal, que es ser católico. Un cristiano piensa solo en sí mismo, pero un católico tiene que pensar en los demás. Un católico tiene mucho que aprender de los evangélicos, de los cristianos, cómo aman la Sagrada Escritura, los cantos, qué bueno. Y no nomás servir al inmigrante, a las viudas, a ser provida, sino uno que toma la palabra de Dios en serio, como nos dan ejemplo muchos evangélicos. Y los evangélicos deben ver en los católicos la necesidad que su fe cristiana tiene que ver con esos refugiados de Ucrania, con esos inmigrantes, con la vida no nacida, pero no solo no nacida, sino la vida toda y de todos. Por eso les recuerdo, mis hermanos y hermanas, no importa de qué partido seas, si muy liberal o muy tradicional, y no te estoy pidiendo que dejes de ser liberal o que dejes de ser tradicional. No, hazte más tradicional, hazte más liberal. Llega a la raíz. Por eso la tercera palabra de ser radical, de estas de ser hipócrita, político y radical, y en inglés, the worst word is not being political or hypocritical, but radical. When you hear the word in English radical, cuando oyes la palabra en inglés radical, ¡oh, el diablo es Satanás! Eso es lo que significa en inglés radical. Y yo, tu servidor, predicándote y invitándote a que te hagas radical. Pero no es lo mismo ser radical a ser fanático. Una persona fanática es aquel que dice, yo, Dios y yo, no me importa mi marido si le doy de tragar a mis hijos, yo voy a la misa. Usan a Dios de parapeto para no cumplir con su deber. O gente que defienden la vida y quieren que su misión termina con que nazca el niño y forzar a todas las mujeres a que tengan su chamaco. Y una vez que nace el niño no te importa la madre, no te importa la vida recién nacida, nomás la no nacida. Entonces yo te pido que te hagas más tradicional, defendiendo no solamente la vida no nacida, sino la recién nacida y la vida toda y de todos. Una persona católica provida, que no está en contra del racismo, en contra de aquellos que discriminan, pero es muy provida y tú discriminas, tú no eres un auténtico provida o religioso. Tú tienes que ser verdaderamente tradicional. Vete a la raíz. Yo no digo que dejes tu tradicionalismo o que dejes de ser provida, sino que extiendas tu defensa de la vida, no solamente que termine al nacer el bebé, sino de la vida toda y de todos. Y tú, que eres una mujer que defiendes el derecho a abortar. ¡Qué contradicción! Hay gente que trae pancartas diciendo el aborto es un derecho humano. Espérate, Jesús no murió en vano. Él murió para que haya vida y vida en abundancia. El Dios de Israel, aquel Dios en que Jesús creyó y predicó, estaba a favor de 3 grupos. A favor del huérfano, de la viuda y del inmigrante o peregrino. Si tú no cuidas del huérfano, de la viuda y del inmigrante o peregrino, te mato. Está en la Escritura, no lo invento yo. Te mato, te has hecho mi enemigo. Entonces este día de la Pascua de Resurrección, piensa cuántas veces
Has apoyado causas en contra del niño no nacido, pero también en contra de esa mujer tiene ese bebé por el incesto o porque ha sido violada, que en realidad son muy poquitas, pero la usan de parapeto para apoyar todos los abortos. No, mis hermanas y hermanos, no nos dejemos engañar. A esas personas liberales que apoyan a la mujer, yo no les pido que dejen de ser liberales. No, que se hagan más liberales, pero radicales, que le den ese derecho que le dan a la mujer a abortar, dénselo a la niña que todavía no nace. A ver, eso es ser radical, ¿verdad? Pues, por eso a mí me van a odiar de todos lados. Porque a los tradicionales que sean más tradicionales, a los liberales más liberales, pero que vayan a la raíz. Miren, hermanas y hermanos, este día debe hacer la diferencia en nuestra vida. No nomás quedarnos con lo que hablan los medios por ahí. Nunca de sus labios usen la palabra Diosito. No, pues tú eres el grandecito y él es el chiquito, ¿verdad? No, a Dios nunca le llames Diosito. Aunque en nuestro lenguaje hispano usamos el diminutivo para decir madrecita, virgencita, mijito, mijita, pero con Dios no lo uses, evítalo. Tú eres el hijito, Él es el Señor, tu Padre. Aunque uses más saliva. Sueno enojado, ¿verdad? No es que quiera estar enojado, pero de veras, ¿cuántas cosas están pervertidas en nuestro lenguaje? Concluyo diciendo, y denle gracias a Dios que concluyo, porque hay de material para predicar con las lecturas de hoy. Toda la tarde, todo el día de mañana por la mañana, y a esta hora si me traen botellas de agua, aquí nos vemos mañana a la misma hora, sin movernos, de todo lo que hay que aprender del misterio pascual del día de hoy. Pero quiero resumirlo en el simbolismo del cristianismo, como ya les dije, el palo vertical, que es y luego el palo horizontal, el vertical que representa el cristianismo y el vertical el catolicismo. Y que pedimos para que los cristianos vuelvan a ser católicos y los católicos no dejen de ser cristianos. Que cuando alguien te diga, yo era católico y ahora soy cristiano, pues mira, déjame quitarte tu ignorancia. El catolicismo es el primer cristianismo que ha existido. Y también el primer grupo de pecadores que hemos crucificado al Señor, ¿por qué no? Así es que nosotros tenemos que velar para que la Iglesia de Cristo, de la cual la Iglesia Cristiana Católica Romana subsiste, en ella subsiste la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo no es solamente la Iglesia Cristiana Católica Romana, son todos los cristianos, pero, oh sorpresa, son también aquellos, sean budistas, sean judíos, sean musulmanes, sean Native Americans, que buscan la verdad, que practican la justicia, que en su conciencia buscan construir la comunidad, no nomás su propio reino individualista. Por eso, aunque seas muy católico, muy cristiano, nada te asegura que te vas al cielo si no eres capaz como aquel ladrón. Porque como ese ladrón, todos hemos sido pecadores. Unos adúlteros, otros ladrones, otros chismosos, otros, ay Dios mío, mejor no les digo. Pero todos tenemos cola que nos pisen. Y todos debemos decirle a Jesús en el momento que estamos en nuestra cruz, en nuestra crisis, Señor, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Y Él con toda su poder y compasión nos diga, yo te doy mi palabra, ya lo estás. ¡Qué padre! Que en esta misa de resurrección usted tenga de parte de este sacerdote y en cada misa que atiende, no la esperanza, la certeza que usted, con la actitud humilde de venir a misa domingo a domingo, tengas la promesa de Jesús, ya estás conmigo en el cielo. El día que esté tu cuerpo aquí en el centro, en un ataúd, no te apures, es nomás dormidita, pero ya te llevo conmigo. Ay, qué padre, mi Señor. Pero qué padre, es lo más poderoso y grande que celebramos el día de hoy de la Pascua. Por eso ustedes, mis hermanos y hermanas, en lugar de dejar que lo central del cristianismo y catolicismo, que es la Santa Cruz de Cristo, se despabile con esas ondas que, así como en la Navidad le quitaron lo esencial que es el nacimiento de Jesús por ese gordote, que sí fue un obispo católico, pero después ya le llamaron Santa Claus, ¿verdad? Y olvídate del niño por allá a ver quién lo abraza.
que quede abajo del árbol. Así como el consumerismo usurpó la Navidad con el Santa Claus en lugar de tener al niño como el niño Dios como el centro, también la Pascua ha logrado que un conejo y huevos, que nada que tiene que ver con un conejo los huevos, por favor, eso es lo más diabólico que hay, un conejo y huevos. Si van a ir esta tarde a comer como familia, qué bueno, manden a sus niños a buscar los huevitos, pero tómese la molestia, compre un marcador antes que llegue a casa y póngale la cruz. Dígale a los niños que le ayuden a poner cruces a todos los huevitos. El palo vertical, soy cristiano, y el palo horizontal, y soy católico. Y ya escóndalos allá que los encuentren. No me digan que ya los tienen escondidos porque ya va a ser muy tarde. Pues que los hallen, pero antes de que lo abran para agarrar los dulcecitos o chocolatitos, márqueles. Si no con el dedo, aunque no haya nada escrito, pero ojalá sea un marcador. Para que cada huevito le recuerde a sus hijos y a los hijos de sus hijos que el mensaje no es el conejo y la coneja y los huevos. No me le anden hallando significados, es como la tumba abierta, andan remendando cosas que no van. Vayan directamente a la tentación y enséñenles a los hijos y a los hijos de sus hijos que el centro es la cruz de Jesús, que somos cristianos y somos católicos. ¿Amén? Amén. Y me invitan a ir a buscar huevitos si me le ponen una cruz. Si no, ni me hablen siquiera, ¿ok? De pie vamos a profesar nuestra fe en Jesucristo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras necesidades. Aquel que nos las escucha todas está preparado para bendecirnos con su poder y concedernos eso y más si lo pedimos con fe. Para que todos los bautizados resuciten a la vida nueva en Jesús y proclamen con gozo la buena nueva, roguemos al Señor. Para que los gobernantes rectos y justos sirvan a quienes Dios les ha encomendado, roguemos al Señor. Para que los recién bautizados encuentren en su comunidad ejemplo de vida nueva por la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Para que todos los reunidos llevemos el gozo de la resurrección a los demás, roguemos al Señor. También quiero agradecer a Dios este año que cumplo mis 25 años de sacerdote, para que el Señor me siga ayudando junto con el Papa Francisco, el obispo José Brennan y todos los sacerdotes que han pasado en esta parroquia que ustedes conocen, para que tengamos las 4 S de salud, de sabiduría, santidad y servicio. Las mismas S las dije en inglés, pero en inglés me había tentado agregar una 5ª S de una mala palabra, que mejor no la dije. Pero que tengamos 4 S convertidas también al inglés, de ser sanos, santos, serviciales y sabios, para poder guiarnos a ustedes, a irnos juntos al cielo. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Quiero aprovechar antes del canto de ofertorio para pedir a aquellos que quieren contribuir a esta organización que tengo, que se llama NETA, Nueva Evangelización de toda América. Pueden hacer sus aportaciones por la aplicación CELE, el Banco de América, no sé qué otros la tengan, y a mi número pueden hacer su donación 559
978-7437. Repito, si alguien quiere hacer una contribución a mi organización para seguir proclamando la nueva evangelización por las redes sociales, puede hacer su donación al 559-978-7437 por la aplicación Cele. Muchas gracias. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Oremos. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y concede y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Jesucristo nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, como Santa Catalina de Siena, patrona de esta parroquia, y con todos los santos y santas por quienes confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina o inmigrante en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Brennan, a nuestro párroco Padre Ken, y al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta tu familia que has congregado hoy en tu presencia en este domingo de resurrección. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y hermanas difuntos, y todos aquellos que no tienen quien pida por ellos, por Cristo, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a las palabras de nuestro divino Salvador, sabiendo que como hijas e hijos, hermanos y hermanas unos de otros, como verdaderos cristianos y verdaderos católicos, pidamos unos por otros para que juntos hagamos la diferencia en este mundo, siendo hombres y mujeres nuevos con el Espíritu que nos ha sido dado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, discípulos, apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros muchos pecados, sino la fe de toda tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y pues los que ya podemos a darnos la paz, de lejecitos los que no y de cerquita los que sí, También los que están viéndonos virtualmente, que Dios les dé la paz.
He aquí a Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, el único que quita todo el pecado del mundo. Dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a esta fiesta pascual, a este banquete divino. Digan: Señor, no merezco que vengas a mi casa, pero una palabra tuya basta para sanarme. Oremos. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu iglesia, para que renovada por los misterios pascuales pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora sí, el Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayan en paz, la misa ha terminado. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, coro.